El doctor Pedro Luis de la Torre Márquez es un químico barranquillero que trabaja en la Universidad de Harvard. Gracias a esta investigación de terapia génica, 3 niños en el mundo han recuperado la audición. Doctor Pedro Luis de la Torre, ¿cómo funciona el proceso de audición en los seres humanos y cómo se puede recuperar, sobre todo aquellos pacientes que han perdido la audición? Interesante pregunta. La audición es un mecanismo muy esencial y consiste en cómo las ondas mecánicas interactúan con nuestro oído externo, pasan por el oído medio, por el canal auditivo y chocan con la membrana timpánica. La membrana timpánica vibra y después hay unos huesillos que son muy pequeños, el martillo, el yunque y el estribo, que funcionan como una especie de pistón y mueven un líquido que se encuentra dentro de la cóclea o el caracol de la oreja que muchas personas conocen. Ese líquido hace que unos pelillos de unas células que se encuentran allí adentro y que son especializadas se muevan, y al momento en que esos pelillos se muevan se abren unos poros que permiten la entrada de potasio y calcio que se encuentran en el líquido dentro de la cóclea, un líquido llamado endolinfo. Cuando esos iones entran, la célula siente un cambio en su electrostática y libera neurotransmisores que son captados por unas neuronas que vienen desde nuestro cerebro. En pocas palabras, esa señal mecánica que inicialmente llegó, o lo que nosotros conocemos como sonido, se convierte en una señal eléctrica que llega al cerebro. Realmente nosotros no estamos escuchando el sonido, estamos percibiendo una señal eléctrica en el cerebro y que nosotros interpretamos como sonido. Entonces, durante el paso del cambio de la onda mecánica a una señal eléctrica, pueden suceder muchas cosas que contribuyen a que los seres humanos pierdan la audición. Entre ellos puede ser un accidente, un daño mecánico o una mutación genética. Y allí ya hablaremos cómo poder recuperar la audición de estos pacientes. Precisamente, doctor, usted es un científico que trabaja en la Universidad de Harvard y ha presentado sus estudios allí y ha podido, digamos, emprender un camino para que personas que han perdido la audición la recuperen. ¿Cómo ha sido eso? Ha sido un reto muy grande y no es solamente Pedro de la Torre, es un equipo multidisciplinario de científicos. Yo hago parte de un laboratorio de investigación en la Escuela de Medicina de Harvard y el Hospital de Ojos y Oídos de Massachusetts. Y como equipo utilizamos modelos animales para entender cómo es el mecanismo de la audición y cómo mutaciones genéticas o alteraciones en el ADN en los individuos y también en animales contribuyen a un deterioro de la audición. Utilizamos animales con todos los aspectos éticos debido a que es la única forma en que podemos llevar una solución a los pacientes. En ese caso, por modificaciones en los genes de ratones, podemos identificar si estos genes influencian o no en la capacidad auditiva. Lo más importante es que como es un hospital, todos los pacientes que llegan con problemas auditivos también se les puede hacer un test genético para identificar si alguna zona en su genoma tiene algún daño. Esto es, si alguna parte de su ADN tiene alguna alteración, conocida como una mutación genética, contribuye o no a que esa persona sea sorda. Algunas veces llegan bebés, ¿no?, con problemas auditivos o que simplemente no escuchan nada, pero ya se conoce un listado, tenemos un listado de genes que comúnmente se conocen que sí contribuyen a la sordera. Es como pescar en río revuelto. Pero doctor, ¿sí se han recuperado de la sordera? Eso depende de muchos factores. Si solo nos enfocamos en aquellos factores hereditarios, digamos de que, por ejemplo, un padre o una madre que tiene problemas genéticos y que se sabe que es sorda y de pronto su hijo o hija nació sordo o sorda, entonces se le puede hacer un testeo genético para mapear si heredó esa mutación genética, ¿no? De esa manera nos podemos enfatizar exclusivamente en ese gen para poder tratar a ese paciente y corregir ese ADN. Entonces, en ese caso hay múltiples vías
Y en la actualidad, por ejemplo, hay una terapia genética para un gen específico que se llama OTOF, y ya los niños sordos con mutaciones genéticas en esa parte de su genoma han vuelto a escuchar, y son unos ensayos clínicos que el Hospital de Ojos y Oídos de Massachusetts inició en China y han sido satisfactorios. Estamos hablando de que por primera vez en la historia de la humanidad, niños sordos vuelven a escuchar a través de la terapia génica. ¿Y desde cuándo se está haciendo ese procedimiento, doctor? Bueno, los ensayos preclínicos, eso implica todos estos estudios en células, en animales, y se vienen haciendo desde hace más de 10 años, ¿no? Y la sordera hereditaria es uno de los factores o de las cosas que más estudiamos en nuestro hospital, debido a que es el Hospital de Ojos y Oídos de Massachusetts, ¿no? Entonces esa parte preclínica viene desde hace muchos años, pero el ensayo clínico viene desde aproximadamente 2 años en adelante. Y en todo el mundo se seleccionaron 3 niños, ¿no? Porque hay que identificar específicamente cuáles son los factores de riesgo que hay en estos pacientes, y ya hablaremos pues de los detalles de esa terapia, pero por fin niños lograron en estos últimos 2 años escuchar después de la terapia. Sí, se les hizo terapia génica a estos 3 niños en el mundo y lograron recuperar la audición. Correcto, correcto. Eran niños, algunos de ellos con implantes cocleares, por ejemplo, que es otra de las rutas que se utiliza, que es más de ingeniería, ¿no? Pero en el momento en que buscamos una terapia génica, podemos explorar 2 opciones de última tecnología. Una es tratar de corregir el ADN, que pues es un poco controversial porque muchas aproximaciones éticas buscan de que no se corrija el ADN, pero ya hay otro tipo de enfermedades con una tecnología denominada CRISPR-Cas. Esos pacientes para otras enfermedades también se han curado, o por lo menos han tenido un tratamiento efectivo de otro tipo de enfermedades. Pero para la sordera hereditaria estamos utilizando una aproximación diferente, y es devolverle el gen dañado a esa célula que lo necesita. Hablamos ahorita de unas células que se mueven, que tienen unos pelillos, ¿no? Y resulta que cuando hay una sección del genoma dañado, como OTOF, podemos volverle solo a esa sección del genoma, a esa célula, para que lo reincorpore y pueda funcionar nuevamente. Doctor, ¿cómo se devuelve un gen dañado? O sea, ¿cómo se hace ese proceso? Bueno, esa es una pregunta que ha venido haciéndose la comunidad científica y finalmente se logra. ¿Qué pasa? Todos conocemos, por ejemplo, los virus, ¿cierto? Los virus entran a nuestro organismo y liberan una carga viral, que es ADN o RN viral. Y ese pues se replica, etcétera, etcétera, y por eso las personas se enferman. ¿Qué pasa? ¿Qué se puede usar? El mismo método que utilizan los virus. Ahora imagínate un virus inerte, vacío, solo su cápside, y en la forma en como le explico siempre es, imagínense un coco, ¿no? Un coco vacío, no tiene carne, no tiene líquido, es solo la parte de afuera, la concha. Ahora imagínense que eso es un virus. Nosotros en nuestros laboratorios tenemos la capacidad de crear unos virus vacíos que no ocasionan ningún tipo de enfermedades, y los empacamos con ese ADN deficiente que tiene el organismo, el animal en este caso. Al momento en que se empaca el virus con exclusivamente el gen que necesita la célula, lo inyectamos en el tejido, en este caso en el oído. El virus logra entrar a la célula y libera el ADN que necesita la célula. En ese caso, estamos de forma selectiva solo liberando el ADN que necesitan las células que están enfermas, por llamarlo así. Y de esa forma las células reincorporan ese genoma y pueden entonces reiniciar su proceso natural de audición. Entonces, eso es lo que se está haciendo actualmente. Es una tecnología que se denomina virus adenoasociados. Ya están aprobados por la FDA de los Estados Unidos otro tipo de enfermedades como la recuperación de la visión. Y esto es todo un mundo
todo un mundo que ha evolucionado y que le va a abrir las puertas a muchísimos pacientes, no solamente en sordera, sino en cáncer, ceguera y otro tipo de enfermedades. Es arreglar el genoma de cada persona. En este caso específico estábamos hablando de dos tecnologías. La de CRISPR-Cas esa busca arreglar el genoma. El ADN tienes que imaginártelo como un riel de un tren, ¿no? Una parte del riel viene del papá y otra parte del riel viene de la mamá. Y eso es lo que nosotros a la final conocemos como la doble hélice de ADN. Pero si uno de los palitos que está entre el riel, que es una base nitrogenada, se arranca, eso se conoce como una mutación genética. Ese pedacito, esa letra del genoma o el pedazo del riel que se arranca, se puede devolver con una tecnología denominada CRISPR-Cas. La tecnología de adenovirus asociados es diferente. Lo que hacemos es empacar todo el genoma completo que está dañado y lo devolvemos a la célula para que lo reincorpore. En ese caso estamos adicionando un ADN nuevo a la célula, que es un ADN terapéutico. Son dos aproximaciones diferentes que pueden por fin llevar un tratamiento efectivo al paciente desde su ADN. Doctor, pero esto es solamente para enfermedades hereditarias, por ejemplo, ser sordo por herencia. Si una persona en el transcurso de su vida pierde la audición, ¿es posible que tenga ese tratamiento? Muy buena pregunta. Hay casos, por ejemplo, de accidentes en los que la persona pues se golpea la cabeza, la corteza auditiva sufre daños a nivel cerebral. Este tipo de tratamiento pues no serviría, no hay evidencia de que eso pueda suceder. O por ejemplo, si hay un cáncer cerebral y se le tiene que remover parte del tejido que regula la audición en el cerebro, entonces estamos hablando de otros factores en los que definitivamente estos tratamientos posiblemente a la fecha no puedan tener efectividad o eficacia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen esa enfermedad hereditaria, pero que se les manifiesta, pues, muchos años después de su nacimiento? Wow, eso es un punto clave de estas terapias. Y justamente me impresiona la pregunta porque es esencialmente la ventana de tiempo que tiene el paciente para el tratamiento. Y hablemos ahora, por ejemplo, de una sordera progresiva. La persona nace escuchando muy bien, pero por una enfermedad como, por ejemplo, la enfermedad de Usher. La enfermedad de Usher es una enfermedad que puede ser ocasionada, por ejemplo, en el gen de la protocaderina 15, una parte del genoma que se llama así. Y los pacientes pueden empezar a tener pérdida auditiva progresiva después de los 10 años, por ejemplo. Algunos nacen sordos dependiendo de la severidad, pero otros pueden progresivamente perder la audición. Entonces, esa es la ventana de tiempo que tiene el paciente para recibir el tratamiento. Los enfermos, por ejemplo, con Usher 1F, que son estos pacientes con mutaciones genéticas en el gen de la protocaderina 15, tienen problemas de audición y tienen problemas de pérdida de la audición. Una patología denominada retinitis pigmentaria, pero también tienen pérdida del equilibrio. Este gen se expresa tanto en el oído como en los ojos, específicamente en los fotorreceptores. Entonces los pacientes empiezan a perder la audición más allá de los 18 años aproximadamente. Eso quiere decir que estos pacientes pueden recibir este tratamiento de virus adeno-asociados en ese periodo de tiempo, de tal forma en que no pierdan la vista completamente. Entonces, una cosa, esa terapia génica o esos cambios, digamos, esos arreglos de los genes, solamente se pueden hacer en los primeros años de vida. Después ya es imposible. Pues estamos pensando de forma ambiciosa en la comunidad científica, ¿no? Porque definitivamente el punto que tocas es crucial. Hay mutaciones genéticas que afectan el desarrollo, hay mutaciones genéticas que no afectan el desarrollo. No las conocemos todas ni las consecuencias de cada una, pero para aquellos que conocemos que afectan el desarrollo, definitivamente hay que aplicar la terapia a muy, muy temprana edad, de tal forma de que las células no se vean afectadas y no se mueran.
Lo clave de este tipo de terapias con virus adenoasociados es que la célula esté viva y disponible para recibir la terapia. Pero si por la mutación genética estas células tuvieron un daño grave y se mueren, entonces no hay terapia disponible para esas células porque no hay células, ¿no? Entonces, entre más temprano se aplique, es indispensable para tener una recuperación efectiva. Pues después de la prueba con estos 3 niños que nacieron sin poder escuchar, sin poder oír y ya, digamos, están en perfectas condiciones, ¿qué sigue, doctor, con esta terapia, con estas metas que se van a proponer en esta investigación? Bueno, nuestro laboratorio específicamente está trabajando muy fuerte en el gen de protocaderina 15 y el tipo de terapias que pueden recibir pacientes con retinitis pigmentaria y con sordera hereditaria. Esa es nuestra aproximación. El ejemplo de la terapia génica OTOF, de las que hacen parte científicos de nuestro centro, no específicamente nosotros, lo más posible es que comiencen a reclutar más pacientes alrededor del mundo para ajustar detalles, Pero ¿no? pacientes jovencitos, porque a los mayores no se les puede cambiar el genoma, ¿o sí? En este caso, como te decía, lo que buscamos es poner de vuelta el gen, ¿vale? La terapia con virus adenoasociados no corrige la mutación genética en el paciente, pero le pone un gen nuevo, que es sano. Y eso Entonces, sí sirve para las personas mayores. también serviría si las células aún siguen vivas. De hecho, tenemos un caso muy importante en nuestro centro y es que como no sabemos si las células ciliadas están vivas a edades avanzadas, digamos 30, 40 años, estamos haciendo un recorrido en nuestro centro de investigación alrededor del mundo de aquellos hospitales que tienen huesos temporales de oídos de personas que decidieron donarlos para estudios científicos, para revisar aquellos que han sido diagnosticados con Usher 1F y determinar con técnicas de microscopía si las células están vivas. Si las células están vivas aún después de los 30 años, eso sería una gran noticia para estos pacientes que están sordos, porque aún las células posiblemente están vivas y podrían recibir también la terapia. Es un reto todavía, pero queremos seguir indagando y lo que esperamos es que mucha gente pueda tener la disponibilidad no solo de recibir la terapia, sino de que podamos dar accesibilidad a este tipo de terapias que son de alto costo y que en Colombia aún no se tienen. Pues doctor Pedro Luis de la Torre, muchísimas gracias por haber estado saludable con Arrito Quieta. Les da una esperanza, por lo menos a las personas o los bebés que nacen con esta enfermedad hereditaria de no poder oír y ya, digamos, se ha abierto una puerta al mundo con respecto a esto. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Saludable. A ti por la invitación y quiero dejarle un mensaje a todas esas familias que hoy pasan por un momento triste en el que consideran que sus hijos de pronto no van a volver a escuchar o no van a volver a ver. La comunidad científica y personas como yo trabajan día y noche pensando en ustedes, pensando en que algún día podemos llevar una solución a sus casas para que esos niños vuelvan a escuchar, vuelvan a hablar y vuelvan a ver. Científicos como Pedro de la Torre no son únicos, hay muchos como yo que están trabajando para las personas que más lo necesitan y la ciencia puede llevarles una solución de manera clara y que pueda devolverle la calidad de vida a sus hijos. Muchísimas gracias, doctor. Que estén muy bien.